de, de poder estar en esta plataforma para seguir escudriñando la palabra de Dios en el libro de Marcos, el capítulo 15, el cual hemos estado estudiando en estos viernes, a través de estos viernes, y esperando pues que nos siga ayudando y nos siga animando en nuestra vida como cristianos. Hoy llegamos al capítulo 15, versículos 16 al 20, donde pues comienzan las burlas contra nuestro Señor Jesucristo. Pilato acaba de entregar a Jesús en las manos de los principales sacerdotes para matarle como ellos querían. Pilato complace el deseo carnal, el deseo egoísta de los principales sacerdotes. Él le ofrece, él se lava las manos, como habíamos visto en el viernes pasado, él se lavó las manos. Aunque él tenía la autoridad y podía hacer justicia, no lo quiso hacer, quiso complacer a los principales sacerdotes. Los soldados llevan a Jesús a cabo los azotes sobre Jesús. Recuerden que Pilato pues entrega a Jesús en el versículo 15 y los soldados llevan a Jesús para azotar. En Marcos capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, dice Marco, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa. Jesús es entregado, los soldados lo toman y pues toda la tropa romana va con Jesús porque pues van a empezar a torturar a nuestro Señor Jesucristo. El azote o látigo ocurría frente a la gente y luego los soldados llevaban a Jesús adentro. Convocan a toda la campaña de soldados estacionada en Jerusalén en ese tiempo de la fiesta. Recuerde que está la fiesta y pues lógico, quieren mantener el orden y envían muchos soldados. Igual como sucede muchas veces en muchos de nuestros países, hay alguna fiesta grande, popular, y pues envían muchos policías para conservar el orden. Había pues una tropa romana para mantener el orden dentro de esa fiesta. El número de ellos puede haber llegado a 1000 soldados. Muchos creen que eran unos 1000, otros pues hablan de 500 o 400 soldados. No hay una exactitud, pero pues no tiene mucha importancia. Pero sí deducimos que tuvieron que ser muchos soldados los que están resguardando esta fiesta que viene. Los azotes se llevan a cabo dentro del atrio, esto es en el pretorio, lo cual indicaba que las personas podían ver cuando los azotes sobre Jesús se llevaron a cabo. Fue a vista de todo cuando comenzaron a azotar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo comienza a sufrir físicamente los azotes que le dan. Recordemos que los romanos no tenían límite en cuanto a azotar a alguien. No había una ley de cuántos azotes tenían que dar a la persona dentro de los romanos. Dentro de los judíos la ley pues solamente permitía 39 azotes, pero con los romanos no había ningún límite. Podían ser 40, 50, 60, 70 azotes. No había una ley, no había un límite para detener cuántos azotes tenían que dar a la persona. En Juan 19, versículos 4 y 5, dice, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito. Versículo 5, y cuando Jesús salió afuera llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. O sea, Jesús está a vista de todo mundo. Los azotes no fueron en un lugar privado,
No, fue un lugar público donde toda esa multitud, todo ese pueblo que había gritado que soltaran a Barrabás y que mataran a Jesús, toda esa gente estaba viendo los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. No fue, como decimos, en un lugar privado donde solo estaban los soldados y ya no, era delante de toda la multitud. Convocaron a toda la compañía para llevar a cabo el castigo sobre Jesús. Empieza la burla sobre nuestro Señor Jesucristo. Ya empezaron los látigos. Ya la espalda de nuestro Señor Jesucristo ha sentido el látigo de los soldados y ya ha hecho heridas en su espalda. Pero también empieza la burla sobre nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 15, versículo 17, lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espina, se la pusieron. Fíjese que lo visten de una ropa muy fina. Aquí vemos cómo estas personas se burlaban del Salvador del mundo, poniendo sobre él una vestimenta de púrpura. Con esto, estas personas se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo, vistiéndolo como una realeza. Vestimenta de púrpura era usualmente la que los reyes usaban en aquellos tiempos. Y ellos, como se están burlando de Jesús, que es el rey de los judíos, entonces le ponen esta vestimenta para burlarse de él, para decir, aquí está el rey, miren su vestimenta, pero es simplemente para burlarse. Posiblemente la vestimenta era de algunos de los gobernantes que habían estado ahí y se la pusieron a nuestro Señor Jesucristo para hacerle burla. Aún en su vestimenta se estaban burlando de él, poniéndole esa vestimenta que solamente o casi siempre la usaban los reyes de aquel tiempo. El texto dice que también le pusieron una corona tejida de espinas con el propósito de incrementar su agonía y dolor, también con el propósito de burlarse de Jesús. Ponen una corona como rey, después que le han vestido de púrpura, le ponen una corona como rey, porque todo rey lleva una corona, pero esta corona es de espinas. Esta corona es para causarle dolor a nuestro Señor Jesucristo. Creo que la mayoría de nosotros hemos sentido cuando se eh, nos hemos hincado con alguna eh, espina. Y posiblemente fue en un lugar donde tenemos mucha carne. Y pudo haber penetrado esta espina en un lugar donde tenemos carne, pero aún así, hermanos, pues duele mucho. Es incómodo. Ahora imaginémonos, hermanos, esas espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, donde casi no hay carne, es casi solo hueso. Y ahí están penetrando esas espinas en el rostro, en la cabeza, en la frente, en el cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Qué dolor más terrible haber sido ese, de esas espinas penetrando en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Estos soldados paganos no hicieron caso alguno de la reclamación de ser Jesús rey. Por eso se burlan de él. Es para ellos nada más una diversión y un juego de al despreciar. Para ellos es diversión. Para ellos no es respeto. Ellos se están divirtiendo con nuestro Señor Jesucristo. Se visten de púrpura, de un manto escarlata. Mateo 27, versículo 28 dice, después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto de escarlata, que eran los que usaban, como decíamos al principio, los reyes de aquel entonces. Le quitaron su ropa, lo desnudaron
y le pusieron encima de él un manto de escarlata, un manto de púrpura, que solo los gobernantes, los reyes, usaban. Pero, como estamos viendo, es simplemente para hacer burla de nuestro Señor Jesucristo. Es como que nos quitaran a nosotros nuestra ropa y nos pusieran ropa de médico. Y nos comenzaran a decir, doctor, doctor, simplemente para burlarse, porque no lo somos, no somos médicos, no somos enfermeros. Pues de esa manera a nuestro Señor Jesucristo le están quitando su ropa, le están poniendo otra y se están burlando. Aunque sí, pues nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero para ellos no lo era y lo consideraban un blasfemo y por eso ellos se están burlando de él. Con esto que le ponen, están sugiriendo una realeza. Ah, él dice que era rey, pues aquí lo estamos. Aquí está rey, mira tu ropa. Aquí está tu corona, rey. Es lo que están haciendo estos soldados malvados. Es lo que están haciendo estos soldados paganos, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. El dolor fue terrible para nuestro Señor Jesucristo, cual tuvo que aguantar esta corona en su cabeza. Bueno, hermanos, ya solo que alguien empiece a burlarse de nosotros, pues nos sentiríamos muy mal. Cualquiera, pues, si alguien se burla de nosotros, nos sentiríamos mal. Ahora imagínese azotado, su espalda sangrando. Después de eso, todavía una corona de espinas sobre su cabeza. Esas espinas penetrando en todo su rostro, en todo su cráneo, en toda su frente. El dolor terrible que Jesús está experimentando en ese momento. Todo esto lo sufrió por nosotros. Jesús soportó todo esto. Pero no lo soportó solamente porque era un beneficio hacia él, sino que lo soportó por toda la humanidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12, 2, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjese, Jesús fue con gozo, a pesar de toda esa humillación, a pesar de todo ese dolor. Jesús iba con gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que de esa manera él iba a salvar al mundo. Él sabía que de esa manera iba a salvarlo a usted, a mí y a todas aquellas personas que vinieran a él. Soportó la cruz, despreciando la vergüenza, ¿no? Imaginémonos la vergüenza que sintió Jesús a ser desnudado. La vergüenza, hermanos, de ser desnudado públicamente. Imaginémonos que nos desnudaran a nosotros públicamente. Pues es una vergüenza terrible. Aunque tal vez para muchas personas no lo sea hoy en día. Muchas personas andan desnudas y que los desnuden, pues no les va a hacer ninguna dificultad. Pero imaginémonos en aquel tiempo, hermano, donde la modestia era más que rescatada que estos días. Y a un hombre, a nuestro Señor Jesucristo, que lo desnuden públicamente, era una vergüenza. Pero Él la soportó. Él la llevó con gozo. No estaba amargado, no estaba lamentándose, no estaba quejándose, fue con gozo. Había paz, había tranquilidad en su alma, en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un propósito. Y por eso dice, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mateo nos menciona que pusieron una caña en su mano derecha
para representar un cetro de realeza. En Mateo 27, versículo 29, Mateo nos revela, y tejiendo una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve, rey de los judíos. Fíjese todas las burlas que Jesús está experimentando. La corona de espina, primero el manto real, la corona de espina, una caña en su mano derecha como cualquier rey que tiene un cetro, y se están arrodillando. Se arrodillan delante de él, le hacen reverencia, pero una reverencia de burla. Salve, rey de los judíos. Grande rey de los judíos. Y no me imagino las carcajadas de los demás soldados cuando aquellos que pasaban pues se arrodillaban ante él y saludaban como podían haber saludado a Pilato, podían haber saludado al César, a Herodes y a todos aquellos reyes que habían en aquellos tiempos. De esa manera, ellos siguen con su teatro, ellos siguen con su burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Se arrodillan en señal de honor, respeto, pero desde luego en burla. Que todo eso lo están haciendo para burlarse. No tienen el mínimo respeto, no tienen el mínimo amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Solo es parte de la burla que ellos llevan hacia nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención como rey de los judíos. Bien, ellos están haciendo burla. El rey, aquí está el rey de los judíos. Démosle reverencia. Se arrodillaban ante, aunque estos soldados se burlan, pero Jesús es rey de rey y señor de señor. No solo de los judíos, sino de todo el mundo. Ellos están haciendo burla hacia nuestro Señor Jesucristo, pero Él es rey de reyes y señor de señores. En Hebreos, el capítulo 1, versículo 8, dice el escritor, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, es Dios por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu rey. Jesús es rey. Jesús tenía su cetro, no de madera, como ellos se lo están poniendo, no una caña que le están poniendo. Él es rey de rey. Él es señor de señor. Él es Dios. Y él tiene su trono. Él tiene su reino. Él tiene su corona. Él tiene su cetro. Todo el cuadro es uno para ridiculizarlo y sometido a dolores. Simplemente para hacer más daño a nuestro Señor Jesucristo, tanto psicológicamente como físicamente. Porque, bueno, si nosotros comenzamos a burlarlo de alguien, hermanos, hacemos un daño psicológico. Aquí ellos, hermanos, no solo están haciendo daño físicamente a nuestro Señor Jesucristo, también le están haciendo daño psicológico. Sangre puro, sangre pudo haber estado saliendo de la cabeza ya golpeada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa corona, esas espinas comienzan a penetrar su cráneo, ya pues está saliendo sangre y cayendo del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Los saludos siempre fueron en señal de burlas. Siempre llevaban la intención de burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Para estos soldados ni siquiera la sangre les golpeó su mente o su corazón. Porque bueno, uno cuando ve a alguien ensangrentado, pues uno se compadece de cualquier persona, por muy mala que haya sido. Pero a estos soldados no le da ningún remordimiento.
aun cuando Jesús está sangrando tanto de su rostro como de su espalda por los azotes que ha recibido. En Marcos capítulo 15, versículo 18, comenzaron a gritar, salve rey de los judíos. Posiblemente al principio solo hacían poco callado algunos, pero después fue en aumento esta burla. Comenzaron a gritar, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Aquí está el rey de los judíos, burlándose. Aquí vemos cómo sin misericordia se burlaban de Jesús, llamándole el rey de los judíos. Ellos lo consideraban como una burla. Sin embargo, estaban diciendo la verdad sin que ellos lo supieran. Porque ese es el punto. Ellos piensan que se están burlando de Jesús. Ellos piensan que están ganando sobre Jesús. Ellos no saben que ellos están diciendo una verdad. Que Jesús es rey. No de los judíos, sino de todo el mundo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, Pablo dice a Timoteo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único soberano, el único que tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Su autoridad, su soberanía, no solo se limita a un país, no solo se limita a una ciudad, solo se limita a cierta parte de cierto lugar. No, su soberanía, su autoridad es en el cielo y en la tierra. Cosa que ni el César tenía. Y el gran César, al cual los soldados sí proclamaban que era su único rey, pues tenía esa autoridad. Jesucristo, ese hombre que ellos están viendo como un simple hombre, él sí tiene toda autoridad. Él tiene toda soberanía. Es el único soberano de todas las cosas. Rey de reyes, Señor de señores. La mofa continúa, la burla continúa. Le están humillando y la risa y la bulla se oirían por fuera de parte de todos los judíos congregados para el juicio de Jesús. Posiblemente todo eso, la gente lo está escuchando, la misma gente se está burlando, posiblemente. Al ver cómo los soldados se burlan, pues la gente también riéndose de lo que ellos están haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Es una escena sádica de una que está comenzando, de uno que está comenzando a entrar en una muerte ignominiosa. Es sinónimo de injuria y vergüenza. Ellos saben que este hombre va a morir, lo van a matar, pero ellos están infringiendo el dolor y la vergüenza más grande que puede recibir cualquier persona en este mundo. Y Jesús lo está experimentando todo en este momento. Para los soldados, totalmente ignorante del ministerio de Jesús, él es nada más que un simple que merece esta tortura. Ellos creen que Jesús es una persona que merece eso y más por quererse hacer pasar como rey. Pero como vemos, él es rey de reyes, señor de señores. No tienen la menor idea
de que esta persona, siendo el Hijo de Dios, después de 3 días resucitará en gran. Esos soldados que se están burlando no se dan cuenta, ni piensan, ni se imaginan que dentro de 3 días Jesús va a resucitar, que el día domingo Jesús va a resucitar. Y posiblemente a uno de esos soldados que estaba ahí es aquellos que cayeron casi muertos cuando vieron al ángel. Pero nunca pasó por su mente. Nunca estaba en su mente de que ese hombre, esa persona que ellos que consideraban un simplemente hombre que se estaba haciendo pasar como rey, pues iba a salir victorioso, aún sobre la muerte. Esto no es nada nuevo. Siempre ha habido y habrá personas que siempre se burlen de las cosas de Dios. Lamentablemente, siempre han habido personas que se burlen de los siervos de Dios. Siempre ha habido, habrá y seguirá existiendo. Mientras el mundo siga existiendo, mientras nuestro Señor Jesucristo no regrese, pues la gente se va a seguir burlando. Se va a burlar de usted, se va a burlar de mí y se va a burlar de muchos cristianos. Pedro nos advierte que vendrían burladores. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3 dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. Pedro les dice, ustedes no se desanimen, van a venir burladores, van a hacer sus sarcasmos, vendrán con sus sarcasmos, burla, ironía, pero ustedes no se desanimen, ustedes siguen adelante. Judas de igual manera lo dijo. Judas 17:18 dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Pablo, siempre les dijeron que iban a venir burladores. Versículo 18. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Y Judas les recuerda. Recuerden ustedes que los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, pues siempre nos recordaron, siempre nos dijeron que en estos últimos días vendrían burladores, quienes iban a ir tras sus propias pasiones. Burladores según sus propias pasiones impías, así como estos soldados, así como los hombres que se burlaban de la venida de Cristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice Pedro, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Bueno, dice Pedro, ustedes no se desanimen, ustedes no le pongan atención a los que se burlan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos se estaban burlando y diciendo, ustedes predican que Cristo va a venir, ustedes predican que Cristo va a venir por segunda vez. ¿Dónde está? Ya ha pasado mucho tiempo. Ya han pasado mucho tiempo. ¿Y dónde está? Ahora imagínense que no había pasado mucho tiempo cuando Pedro escribe y ya se estaban burlando. Ahora imaginémonos después de 2000 años. Después de 2000 años Jesucristo no ha venido y la gente se va a seguir burlando. Ustedes dicen que pronto va a venir. ¿Dónde está? Todo continúa igual. Bueno, no debemos de ponerle oído a esas personas. No nos debe desanimar porque la promesa está y Dios no puede mentir. En Hechos encontramos a muchos que se burlaron de la predicación del apóstol Pablo. Hechos 17, versículo 32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Pedro predica sobre la resurrección de los muertos. Algunos que no creen se comienzan a
se burlaron porque no creían en la resurrección y por eso se están burlando de la predicación del apóstol Pablo. Hoy es igual, hermano. Usted comienza a predicar sobre la homosexualidad y la gente se va a burlar. Y la gente le va a decir que usted es un anticuado, que usted está pasado de moda, que los tiempos cambian. Usted comienza a predicar sobre la disciplina de los hijos. Mucha gente se va a burlar y va a seguir diciendo que somos anticuados, que somos fanáticos. Muchas veces nos desanimamos cuando alguien se burla de nosotros en cuanto a la predicación. Pero eso no nos debe desanimar. No nos debería desanimar. Porque, hermanos, no se burlan de nosotros. Cuando nosotros predicamos la verdad y alguien se burla, no se burla de mí. Que las palabras que estamos predicando no es mía, sino de Jesús. En Mateo 10, versículo 40, Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, hermanos, cuando usted predica la palabra, habrá gente que va a escuchar, habrá gente que va a obedecer a esa palabra. La gente que se va a burlar de esa palabra. La gente que dirá, otro día. Pero hermanos, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es seguir adelante. Que esas burlas no nos desanimen, sino que sigamos confiando en nuestro. Siempre confiemos en Dios. No pongamos oído a las burlas porque fracasaremos como cristianos. Si comenzamos a poner oído a las burlas de las personas, aún a las burlas de los hermanos en la fe, vamos a fracasar. Siguen las burlas de estos soldados ante Jesús. Marcos capítulo 19, Marcos capítulo 15, versículo 19. Dice las escrituras, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Poniéndose de rodillas, le hacían reverencia. Hay más actos de escarnio todavía sobre nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son singulares, sino continúan por un tiempo. O sea, no fue una burla solamente, fue continuo la burla. No dejaron de burlarse de Jesús. Pasaron todo ese tiempo burlándose y burlándose y burlándose de nuestro Señor Jesucristo hasta que se aburrieron. Los golpes eran fuertes, con una caña. Y sin misericordia lo golpeaban y lo escupían. Imagínense, hermanos, la vergüenza que a uno le escupan la cara. Y más cuando usted es inocente. Jesús, como habíamos visto, menospreció eso por nosotros. Se ponían de rodillas para hacerle reverencia, enseñar de burla. Qué triste panorama encontramos en este momento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos soldados burlándose de nuestro Señor. Se pasaron burlando de Jesús. Una burla, otra burla, y seguían las burlas, y seguían las burlas. Y todo lo que se le venía a la mente, ellos comenzaban a hacer burlas de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados se hincaban delante de él y en mofa hacen gestos fingidos de reverencia. Mezclan el abuso y la burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta demostración vergonzosa dura un tiempo, un buen tiempo. No es unos minutos, hermano. No es algo pasajero. Dura un buen tiempo. Las burlas hacia nuestro Señor Jesucristo. El sarcasmo hacia nuestro Señor Jesucristo. De parte de estos soldados mundanos. En Marcos capítulo 15, versículo 20. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para que fuera crucificado. Después de haberse burlado de Jesús, lo desnudaron y le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificar. Ya pasó el tiempo del hambre. Ya pasó todo ese tiempo de estarse burlando de nuestro Señor Jesús. Y ahora, pues, le quitan
aquel manto que le habían puesto a nuestro Señor Jesucristo y le ponen su ropa para pues llevarlo a crucificar. Después de satisfacerse con su juego vergonzoso con Jesús, habiéndole infligido mucho dolor y desdén, le visten de su propia ropa, la cual se la habían quitado. Se la habían quitado para vestirle de púrpura, como miramos en Mateo 27, versículo 28. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima manto escarlata. Ahora le quitan ese manto de escarlata y le ponen la ropa que él traía. Ya Jesús va para morir y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pongamos mucha atención en esto. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo. Pareciera que todas estas burlas que están haciendo los soldados están humillando a Jesús. No, él se humilló. ¿Por qué se humilló? ¿Por qué dice que se humilló? Porque lo permitió, hermano. Los soldados creen que tienen poder y que pueden burlarse de Jesús y que Jesús no puede hacer nada. Pero qué ignorancia. Jesús podía haberlos matado, pero él no lo hizo. Por eso es que dice que él se humilló. Sí. Él permitió, hermano, que estos soldados hicieran todo lo que ellos hicieron. Que si Jesús hubiera querido, los hubiera matado. Pero el propósito de Dios no se hubiera llevado a cabo. Jesús viene de un juicio injusto, es condenado injustamente y después es azotado. Hacen burla de él en todo aspecto. Esto nos debe conmover de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros. Experimentó todas estas burlas por nosotros. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a sufrir por Jesús? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a sufrir por Jesús? Cuando alguien hace burla de que somos cristianos, muchas veces nos avergonzamos, pero no debería ser así. Al contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos. Jesús lo hizo por nosotros. Así que, hermanos, nosotros también soportémoslo por nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Jesús es entregado a los principales sacerdotes y empieza la burla de los soldados sobre Jesús. Lo desnudaron y le pusieron un traje de púrpura, pusieron una corona de espinas. Se burlaban arrodillándose ante él y hacían reverencia en forma de burla. Es una escena terrible, vergonzosa que le hacen al Hijo de Dios, pero él lo permite por amor a nosotros, por salvarnos. Él no está pensando en él, sino en usted, en mí y en todo el mundo. Por eso se humilló él mismo, por amor a usted, a mí y a todo el mundo. Que Dios nos ayude a meditar siempre en lo que Jesús permitió que hicieran con él para podernos salvar. Que Dios nos bendiga.